Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos cultivados, vivían dos hermanos muy distintos entre sí. El mayor, llamado Rodrigo, era un hombre rico y próspero. Poseía amplias tierras, rebaños de vacas y ovejas, un granero siempre lleno y una casa de piedra con ventanas amplias que miraban al valle. Sin embargo, su corazón era duro como el pedernal. Era avaro, orgulloso y de pocas palabras amables. Consideraba que la riqueza era prueba de su inteligencia y que los demás debían envidiarlo o servirlo. Nunca ayudaba a nadie, sin esperar algo a cambio, y si alguien se encontraba en apuros, solía decir con una sonrisa fría: «Cada uno cosecha lo que siembra». Su hermano menor, Martín, vivía en la otra punta del pueblo, en una humilde choza de madera y adobe que apenas resistía los vientos del invierno. No tenía tierras propias ni ganado. Trabajaba de sol a sol en los campos ajenos a cambio de un puñado de grano o unas pocas monedas. A pesar de su pobreza, Martín era conocido por su bondad. Compartía el poco pan que tenía, ayudaba a los vecinos cuando enfermaban y siempre encontraba una palabra de aliento para quien la necesitaba. Su esposa, Clara, era igual de generosa. Juntos formaban un matrimonio sencillo pero feliz, aunque las penurias nunca les daban tregua. Llegó diciembre, y con él las primeras nieves ligeras que cubrían los tejados como un manto blanco. La víspera de Navidad se acercaba, y en todas las casas se preparaban festejos. Se encendían velas, se horneaba pan dulce, y se reunían las familias alrededor del fuego para cantar y agradecer el año transcurrido. Pero en la choza de Martín y Clara no había nada que celebrar. Aquella tarde, Clara abrió la última alacena y la encontró vacía. Ni un mendrugo de pan, ni una patata, ni un puñado de harina. El fuego del hogar apenas ardía porque la leña también se había terminado. Sentada en el banco junto a la mesa, Clara apoyó la frente en las manos y dejó escapar un sollozo quedo. «¿Qué vamos a hacer mañana, Martín?», preguntó con voz temblorosa. «Es Navidad. Todo el mundo comerá, cantará, estará con los suyos. Y nosotros no tenemos ni un pedazo de pan que partir». Martín, que acababa de entrar con los hombros cubiertos de copos, se quitó la capa raída y se acercó a ella. La abrazó con fuerza, aunque él mismo sentía un nudo en la garganta. «No llores, Clara. Algo encontraremos. Siempre hemos salido adelante. Pero aquella vez la situación era más grave. Las últimas semanas habían sido duras. Las heladas habían estropeado los pocos cultivos que cuidaban en un pequeño huerto prestado, y el dueño de las tierras donde Martín trabajaba no había podido pagarle todo lo acordado. No tenían dinero, ni animales que vender, ni siquiera herramientas en buen estado que pudieran trocar en el mercado. Clara levantó la mirada, enrojecida por las lágrimas. «Ve con tu hermano», dijo al fin casi en un susurro. «Ayer vi cómo sacrificaba una vaca gorda detrás de su casa. Seguro que tiene carne de sobra. Aunque sea un trozo pequeño, solo para que mañana podamos sentarnos a la mesa como las demás familias». Martín suspiró profundamente. Pedirle algo a Rodrigo era lo último que deseaba. Sabía que su hermano mayor lo miraba con desprecio, que lo consideraba un fracasado y que cada vez que se veían terminaban con palabras ásperas. Pero al ver el rostro agotado de Clara,
comprendió que no había otra opción. «Está bien», respondió con voz baja. «Iré mañana temprano. Quizás, por ser Navidad, tenga un poco de compasión». Clara le apretó la mano con gratitud, aunque ambos sabían que la compasión no era una virtud que Rodrigo cultivara. Aquella noche apenas durmieron. El viento silbaba entre las rendijas de la choza y el frío se colaba hasta los huesos. Martín permaneció despierto largo rato, mirando las brasas casi apagadas, preguntándose cómo había llegado su vida a aquel punto y si al día siguiente conseguiría, al menos, llevar a casa algo con que calmar el hambre de su esposa. Cuando las primeras luces grises del amanecer asomaron por el horizonte, Martín se levantó, se ajustó la vieja capa y salió al camino cubierto de escarcha. Caminó con paso firme hacia la casa grande de su hermano, la misma casa en la que ambos habían nacido y que ahora solo pertenecía a Rodrigo. Al llegar al portón de madera, lo encontró entreabierto. Del interior salían aromas de pan recién horneado, carne asada y especias. Las risas y las voces alegres de los criados que preparaban el gran banquete de Navidad llegaban hasta la calle. Martín respiró hondo, empujó la puerta y entró. Rodrigo estaba en el patio principal, dando órdenes a un grupo de hombres que cargaban leña y toneles de vino. Al ver a su hermano menor, su expresión cambió al instante. Las cejas se fruncieron y la boca se torció en una mueca de fastidio. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó sin siquiera saludar. Martín se quitó el sombrero con respeto y habló con voz tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. «Buenos días, hermano. He venido porque mañana es Navidad y en casa no nos queda nada. Ni un trozo de pan, ni carne, ni nada con qué celebrar. Si pudieras prestarnos aunque sea un poco de la vaca que sacrificaste ayer, te lo agradeceríamos de corazón». Rodrigo soltó una risa seca, casi cruel. «¿Prestarte? ¿Y qué me das tú a cambio, Martín? Más promesas que nunca cumples». Clara, la esposa de Rodrigo, apareció en ese momento en el umbral de la puerta principal. Llevaba un delantal bordado y el cabello recogido con una cinta fina. Al ver a Martín, puso los ojos en blanco. «Sabía que un día vendrías a mendigar», dijo con desdén. «Siempre igual. Vete, que estamos ocupados preparando la fiesta. No tenemos tiempo para vagos». Martín ignoró el comentario y miró fijamente a su hermano. «Solo un poco de carne, Rodrigo. Para Clara y para mí. Es Navidad». Rodrigo se cruzó de brazos, evaluándolo como quien mira a un animal en el mercado. «Está bien», dijo al fin con fastidio. «No quiero que luego digan por el pueblo que soy un desalmado». Se volvió hacia uno de los criados y le hizo un gesto. «Trae una pezuña de la vaca que sacrificamos ayer, la que estaba más dura». El criado obedeció y regresó al momento con una pezuña envuelta en un trapo sucio. Rodrigo la tomó y se la arrojó a Martín con desprecio, como quien lanza un hueso a un perro. «Toma, y ahora vete. No quiero verte aquí cuando lleguen mis invitados». Martín recogió la pezuña del suelo sin decir una palabra de reproche. La envolvió con cuidado en su propia capa y levantó la mirada hacia su hermano. «Gracias, Rodrigo», dijo con sinceridad. «Que pases una buena Navidad». Rodrigo ya le había dado la espalda y se alejaba hacia la casa grande sin responder. Martín salió al camino con la pezuña en las manos.
Mientras caminaba bajo la nieve que empezaba a caer de nuevo, pensaba en las palabras de su hermano. Llévasela a Tingui. No entendía del todo por qué lo había dicho, pero algo en su interior le decía que aquella pezuña no era para comerla. Era un regalo, aunque fuera dado con mala intención. Y así, sin saberlo aún, Martín comenzó el camino que cambiaría su destino para siempre. Martín caminaba con paso lento por el sendero que salía del pueblo y se adentraba en el bosque. La nieve seguía cayendo en copos grandes y silenciosos, cubriendo el suelo de un blanco uniforme que amortiguaba todos los sonidos. Llevaba la pezuña envuelta en su capa, apretada contra el pecho, como si fuera algo precioso, aunque no entendía del todo por qué. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza. Llévasela a Tingui. Al principio pensó que era una burla más, una forma cruel de deshacerse de él, pero cuanto más avanzaba, más sentía que aquellas palabras escondían algo verdadero. El bosque se volvía más denso a cada paso. Los pinos altos formaban un techo verde oscuro que apenas dejaba pasar la luz del día. El aire olía a resina y a tierra húmeda. Martín no solía adentrarse tanto. Solo conocía los caminos más anchos que usaban los leñadores para llevar la madera al pueblo. Pero hoy algo lo impulsaba a seguir adelante, como si una voz callada le dijera que no debía volver a casa con las manos vacías. Después de casi una hora de marcha, oyó el sonido lejano de hachas golpeando madera. Siguió el ruido hasta llegar a un claro donde 3 leñadores trabajaban alrededor de un tronco enorme. Uno de ellos, un hombre corpulento de barba gris, levantó la vista al verlo acercarse y apoyó el hacha en el suelo. ¿Qué hace un hombre solo tan lejos del pueblo a estas horas?, preguntó con voz ronca, pero no hostil. Martín se detuvo a unos pasos, se quitó el sombrero y respondió con cortesía. «Buenos días. Busco a Tingui, el duende de la madera. Mi hermano me dijo que le llevara esto». Mostró la pezuña envuelta. ¿Saben ustedes dónde vive? Los 3 leñadores se miraron entre sí. El de la barba gris soltó una risa corta, pero no de burla, sino de sorpresa. «Tingui, ¿eh? No son muchos los que se atreven a buscarlo. Vive en lo más hondo del bosque, donde los caminos se pierden y los árboles parecen hablar entre ellos. Pero si vas decidido, te diremos cómo llegar». El segundo leñador, más joven y de ojos vivos, se acercó y habló en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírlo. «Sigue recto por este sendero sin desviarte ni a izquierda ni a derecha. Al cabo de un buen rato verás una choza pequeña, casi escondida entre los troncos. Esa es la de Tingui. Pero escucha bien lo que te voy a decir, porque solo lo repetiré una vez». Martín asintió con gravedad. «Cuando Tingui vea la carne que le llevas, se pondrá contento como un niño. Te ofrecerá oro, plata, piedras preciosas, todo lo que imagines. No aceptes nada de eso. Di que no quieres riquezas, que solo quieres su molino de piedra. Ese molino es mágico, muele lo que le pidas y nunca se cansa. Pero si aceptas otra cosa, te arrepentirás toda la vida». El tercer leñador, que hasta entonces había permanecido callado, añadió: «Y cuando te dé el molino, pregúntale cómo se usa. No te vayas sin saber las palabras exactas. Tingui es caprichoso. Si no le caes bien, puede cambiar de opinión en un instante».
Martín sintió que el corazón le latía más deprisa. Nunca había oído hablar de un molino mágico, pero las palabras de los leñadores sonaban sinceras, casi solemnes. «Gracias por el consejo», dijo. «Lo tendré en cuenta. ¿Cómo es que saben tanto de él?» El de la barba gris se encogió de hombros. «Porque más de uno ha venido buscando fortuna y ha vuelto con las manos vacías. O peor, Tingui no regala nada sin poner a prueba el corazón de quien pide. Tú pareces buena gente. Que la suerte te acompañe». Los leñadores volvieron a su trabajo y Martín reanudó la marcha. El sendero se estrechaba cada vez más. Las ramas bajas le rozaban los hombros y tenía que agacharse a menudo para pasar. La nieve ya no caía con tanta fuerza, pero el frío se hacía más intenso, como si el bosque mismo quisiera probar su determinación. Pensó en Clara, que lo esperaba en la choza con el fuego casi apagado. Pensó en la pezuña que llevaba consigo, un regalo mezquino convertido, quién sabe cómo, en la llave de algo mucho mayor. Y siguió caminando. Al fin, cuando el sol ya estaba alto, aunque apenas se veía entre las copas de los árboles, divisó la choza. Era pequeña, de madera oscura y musgo, con una chimenea de la que salía un hilo de humo azul. No había jardín ni corral, solo la casa y el bosque alrededor, como si el lugar hubiera crecido allí al mismo tiempo que los árboles. Martín se detuvo frente a la puerta baja. Respiró hondo, llamó con los nudillos y esperó. Pasaron unos segundos de silencio. Luego se oyó un ruido dentro, como de alguien que arrastra los pies, y la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Tingui. Era un ser pequeño, no más alto que un niño de 10 años, pero con el rostro arrugado de un anciano. Llevaba una túnica de color verde musgo, el pelo blanco y revuelto como la lana de una oveja, y unos ojos brillantes, negros como el carbón. Miró a Martín de arriba abajo, olfateó el aire y su nariz se arrugó de placer. «¿Qué traes ahí?», preguntó con voz aguda y ansiosa. «Huele a carne fresca». Martín desenvolvió la pezuña con cuidado y se la tendió. «Esto es para usted. Mi hermano me dijo que se la trajera». Tingui arrebató la pezuña con manos rápidas y la acercó a la nariz. Sus ojos se iluminaron. «Carne, después de tantos años sin probarla, entra, mortal generoso». Martín cruzó el umbral. El interior de la choza era cálido y olía a hierbas secas y madera quemada. En el centro había una mesa tosca y, en una esquina, un objeto cubierto con un paño grueso. El molino, aunque Martín aún no lo sabía. Tingui se sentó en un taburete y comenzó a roer la pezuña con avidez, haciendo ruidos de satisfacción. Cuando terminó, se limpió la boca con la manga y miró a Martín con una sonrisa astuta. «Has cumplido. Ahora me toca a mí. ¿Qué deseas a cambio? Pide lo que quieras». Y diciendo esto, abrió un arcón que había junto a la pared. De él sacó puñados de monedas de plata que brillaban como la luna. «Toma, plata para que nunca pases hambre». Martín negó con la cabeza. «No quiero plata». Tingui frunció el ceño, pero volvió al arcón y sacó esta vez monedas de oro, más grandes y pesadas. «¿Oro entonces? Con esto puedes comprar tierras, una casa grande, todo lo que tu hermano tiene y más». «No quiero oro tampoco», respondió Martín con calma.
El duende bufó, impaciente, y sacó un saquito de terciopelo. Lo abrió y dejó caer sobre la mesa un chorro de piedras preciosas. Diamantes, rubíes, esmeraldas que destellaban con luz propia. Piedras entonces. Con una sola de estas puedes vivir como rey el resto de tus días. Martín miró las joyas un instante, pero volvió a negar. Gracias, pero no quiero riquezas. Solo quiero su molino de piedra. Tingüí se quedó inmóvil. Los ojos se le abrieron de par en par y luego se entrecerraron con desconfianza. ¿Mi molino?, repitió lentamente. ¿Sabes lo que pides? Lo sé, dijo Martín. Los leñadores me lo contaron. Dicen que es mágico y que puede darme lo que necesito, no lo que deseo por vanidad. El duende se rascó la cabeza, pensativo. Se levantó, dio vueltas alrededor de la mesa y murmuró para sí mismo. Al fin se detuvo frente a Martín y suspiró. Eres el primero en mucho tiempo que no se deja cegar por el brillo. Está bien, te lo daré, pero escúchame con atención, porque no repetiré las palabras. Se acercó al objeto cubierto en la esquina, quitó el paño y dejó al descubierto un molino pequeño, de piedra gris, con 2 manivelas laterales y una tolva en la parte superior. Parecía antiguo, pero limpio y bien conservado. «Este es mi molino mágico», explicó Tingüí. «Cuando quieras algo, pon la mano sobre él y di con voz clara: muele mi molino de piedra, dame, y nombra lo que deseas. Puede ser comida, ropa, madera, lo que sea honesto y necesario. Cuando tengas suficiente, solo di: suficiente, y se detendrá al instante. Pero cuidado, si olvidas la palabra o la dices mal, seguirá moliendo hasta que no quede espacio para más». Martín escuchó cada palabra con atención, grabándolas en la memoria. «¿Y si lo pierdo?», preguntó. Tingüí sonrió con malicia. «No lo perderás, a menos que tu corazón cambie. Ahora vete antes de que me arrepienta». Martín envolvió el molino con cuidado en su capa, lo cargó al hombro, pesaba más de lo que parecía, e hizo una reverencia. «Gracias, Tingüí, nunca olvidaré su bondad». El duende ya había vuelto a su taburete y fingía no prestarle atención, aunque una pequeña sonrisa asomaba en su rostro arrugado. Martín salió de la choza. El bosque parecía menos oscuro ahora, como si los árboles mismos se inclinaran para dejarlo pasar. Con el molino al hombro y el corazón lleno de esperanza, emprendió el camino de regreso a casa. No sabía aún que aquel pequeño objeto de piedra cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros, y que la avaricia de su hermano pondría todo en peligro. Martín caminaba de regreso con el molino envuelto en su capa, cargado al hombro como un tesoro frágil. El peso no era solo de la piedra, era el peso de la esperanza, de la promesa de días mejores. El bosque parecía acompañarlo ahora de otro modo. Los árboles ya no cerraban el paso con tanta fuerza, y el sendero se abría con más claridad, como si el mismo camino supiera que llevaba a casa a un hombre cambiado. Cuando el sol comenzaba a bajar y la luz se teñía de naranja entre las ramas, Martín divisó las primeras casas del pueblo. El humo salía de las chimeneas en columnas gruesas, y el aroma a leña quemada y pan recién horneado flotaba en el aire. Aceleró el paso.
Sabía que Clara lo estaría esperando con el corazón en un puño, temiendo que algo malo le hubiera sucedido en aquel bosque del que pocos regresaban con historias felices. Al llegar a la choza, empujó la puerta con cuidado. Clara estaba sentada junto al hogar apagado, con los brazos cruzados sobre el regazo y la mirada perdida en las cenizas frías. Al oír el crujido de la madera, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron grandes al verlo entrar sano y salvo. «Martín», exclamó poniéndose en pie de un salto. «Pensé que no volverías. ¿Dónde has estado todo el día? ¿Qué te ha pasado?» Martín dejó el bulto en el suelo con suavidad y se quitó la capa. Sonrió, una sonrisa cansada pero luminosa que Clara no le había visto en mucho tiempo. «No llores más, amor mío. Mira lo que traigo». Desenvolvió el molino con movimientos lentos, casi ceremoniosos. La piedra gris apareció bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Parecía un objeto sencillo, casi ordinario, pero había algo en su superficie pulida que parecía guardar un secreto antiguo. Clara se acercó, tocó la piedra con la punta de los dedos y frunció el ceño. «¿Esto es todo? ¿Una piedra para moler? ¿Y la carne? ¿No te dio nada tu hermano?» Martín se sentó a su lado en el banco y le tomó las manos. «Rodrigo me dio una pezuña de vaca, nada más. Pero en lugar de volver con las manos vacías, seguí un consejo que me dieron en el bosque. Fui a ver a Tingüí, el duende de la madera. Le llevé la pezuña y él me dio esto a cambio». Clara lo miró sin comprender. «¿Un duende? Martín, ¿te encuentras bien? ¿Te dio fiebre en el camino?» Martín rió bajito, una risa sincera que llenó la choza de calidez. «No estoy loco, Clara. Escucha». Le contó todo. El encuentro con los leñadores, las advertencias sobre el oro y las joyas, la insistencia en pedir solo el molino, las palabras exactas que Tingüí le había enseñado. Clara escuchaba con los ojos muy abiertos, primero con escepticismo, luego con una mezcla de asombro y esperanza que le hacía temblar las manos. «¿Y dices que muele lo que le pidas?», preguntó al fin, casi en un susurro. «Solo lo que sea necesario y honesto», respondió Martín. «Vamos a probarlo, pero con cuidado». Colocaron el molino en el centro de la mesa. Era pequeño, apenas del tamaño de un cubo grande, con 2 manivelas de madera a los lados y una tolva redonda en la parte superior. Martín puso la mano sobre la piedra, respiró hondo y habló con voz clara y firme. «Muele, mi molino de piedra, dame un festín digno de Navidad». Al instante la piedra comenzó a girar sola. Un zumbido suave llenó la choza, como el ronroneo de un gato gigante. De la tolva empezó a caer harina fina y blanca, luego trozos de carne asada, panes dorados, frutas maduras, quesos cremosos, nueces, miel. Todo aparecía como por arte de magia, caliente y recién hecho, con aromas que hicieron que a ambos se les hiciera agua la boca. Clara dio un paso atrás, llevándose las manos a la boca. «Es verdad, es un milagro». Martín, con los ojos brillantes, siguió mirando cómo la mesa se iba cubriendo de platos humeantes, pavo relleno, patatas asadas con romero, sopa espesa de verduras, tartas de manzana espolvoreadas con canela. Cuando la mesa ya no cabía más comida, Martín habló de nuevo.
Suficiente. El molino se detuvo al instante. El zumbido cesó y la choza quedó en silencio, solo interrumpido por el crepitar de las brasas que Martín acababa de avivar con leña nueva que también había pedido al molino. Se miraron un momento, incrédulos. Luego Clara se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. «Nunca más pasaremos hambre», susurró contra su pecho. «Nunca más». Aquella noche comieron hasta saciarse por primera vez en años. Cada bocado sabía mejor que el anterior. No solo por el hambre acumulada, sino porque era comida compartida con amor y gratitud. Bebieron sidra caliente que el molino había preparado en un jarro de barro, rieron como niños y hablaron de planes sencillos. Una cama más cómoda, un tejado que no goteara, tal vez unas gallinas para tener huevos frescos. Antes de dormir, Martín cubrió el molino con un paño limpio y lo guardó en un rincón seguro, lejos de la puerta y de miradas curiosas. Clara se acurrucó contra él bajo la manta raída. «¿Crees que esto durará?», preguntó en voz baja. «Mientras lo usemos con buen corazón, sí», respondió Martín. «Tingüí dijo que solo se pierde si el corazón cambia». Se durmieron abrazados, con el estómago lleno y el alma en paz. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio sobre el pueblo, pero dentro de aquella humilde choza, por primera vez en mucho tiempo, reinaba la esperanza. Al día siguiente, amaneció claro y frío. El pueblo entero despertó con el bullicio de la Navidad. Campanas sonando, niños corriendo con juguetes improvisados, familias reunidas alrededor de mesas cargadas. Martín y Clara salieron a la calle con ropas limpias que el molino les había proporcionado. Abrigos nuevos de lana gruesa, botas resistentes, guantes de cuero suave. Nadie los reconoció al principio. Parecían dos personas diferentes, más altas, más seguras. Fueron a la iglesia para la misa de Navidad. Cuando entraron, varios vecinos se volvieron a mirarlos. Algunos murmuraron, otros sonrieron con sorpresa. Después de la ceremonia, una anciana vecina se acercó a Clara y le tocó el brazo. «Hija, ¿qué ha pasado? Ayer estabais sin nada y hoy parecéis bendecidos por los ángeles». Clara sonrió con timidez. «Algo así, abuela. Un regalo inesperado». Las noticias corrieron rápido por el pueblo. Para cuando el sol estaba en lo más alto, ya se hablaba de Martín y Clara en todas las casas. Algunos decían que habían encontrado un tesoro enterrado. Otros que habían vendido algo valioso en la ciudad. Los más supersticiosos hablaban de duendes y magia del bosque. Pero las noticias también llegaron a oídos de Rodrigo. Aquella tarde, mientras supervisaba a sus criados que limpiaban los restos del gran banquete de la víspera, uno de sus hombres entró apresurado al patio. «Señor, ¿ha visto a su hermano? Martín y su mujer han aparecido hoy como si fueran hidalgos. Ropa nueva, cara de satisfechos. Dicen que anoche cenaron como reyes». Rodrigo frunció el ceño, dejó el látigo que tenía en la mano y miró hacia la choza lejana de su hermano. «¿Martín? ¿Rico de repente?» Imposible. Pero la duda ya se había instalado en su mente. Algo no encajaba. Su hermano, el pobre, el inútil, ¿cómo podía haber cambiado tan rápido? Y sobre todo, ¿de dónde había sacado tanto en tan poco tiempo? Decidió que lo averiguaría.
no por preocupación fraternal, sino por esa curiosidad afilada que en realidad era envidia disfrazada. Mientras tanto, en la choza, Martín y Clara ya planeaban el siguiente paso. El molino seguía allí, silencioso pero lleno de promesas, y aunque aún no lo sabían, el camino que habían comenzado a recorrer estaba a punto de cruzarse de nuevo con el de Rodrigo. Esta vez, con consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. Los días siguientes transcurrieron como un sueño tranquilo para Martín y Clara. El molino de piedra, guardado en su rincón protegido, se convirtió en el centro silencioso de su nueva vida. Ya no necesitaban pedir grandes cantidades cada día. Bastaba con usarlo con mesura para tener lo justo y necesario. Primero pidieron materiales para reparar la choza. Tablones de madera buena, tejas nuevas, clavos resistentes y cal para sellar las grietas. Martín trabajó con sus propias manos, reforzando paredes, cambiando el tejado que goteaba y construyendo un pequeño porche donde Clara pudiera sentarse a coser cuando saliera el sol. Al cabo de una semana, la humilde vivienda parecía otra, limpia, cálida, acogedora. Los vecinos que pasaban por delante se detenían a mirar, comentando entre susurros que Martín debía de haber encontrado un tesoro o recibido una herencia secreta. Luego vino el turno de los animales. Pidieron al molino un par de gallinas ponedoras, una cabra lechera y 2 cerditos pequeños. No quisieron exagerar. Sabían que demasiados animales llamarían aún más la atención. Pero con aquellas pocas criaturas, la choza se llenó de vida. Cacareos al amanecer, el tintineo de la campana que colgaba al cuello de la cabra, el gruñido contento de los cerdos cuando Clara les llevaba restos de comida. El corral que Martín construyó era modesto, pero suficiente para que todos estuvieran cómodos. Con el tiempo, el molino les dio también semillas de buena calidad: trigo, maíz, cebada, legumbres. Martín labró un terreno que hasta entonces había sido baldío junto a la casa y sembró con cuidado. Clara plantó un huerto pequeño detrás: zanahorias, cebollas, coles, hierbas aromáticas. El molino les proporcionaba abono natural cuando lo necesitaban, y el suelo respondía con generosidad. Al llegar la primavera, los primeros brotes verdes aparecieron como promesas cumplidas. No todo era trabajo. Por las noches, Martín y Clara se sentaban junto al fuego y hablaban de sueños que antes parecían imposibles. Querían tener un hijo algún día. Querían ayudar a los vecinos más necesitados sin que nadie supiera de dónde venía la ayuda. Querían vivir en paz, sin envidias ni rencores. El molino les había dado más que comida y techo. Les había devuelto la dignidad y la posibilidad de ser generosos. Una tarde de marzo, cuando el deshielo ya había convertido los caminos en lodazales, llegó a la puerta una familia de 4 personas. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños. El padre, cojo de una pierna por un accidente en el bosque, apenas podía trabajar. Habían perdido su cosecha del año anterior y se encontraban al borde del hambre. Clara los hizo pasar sin dudar. Les ofreció sopa caliente y pan fresco. Mientras comían en silencio, Martín salió un momento al corral y regresó con un saco pequeño. «Tomad esto», dijo con sencillez. «Son semillas de trigo y maíz. Plantadlas en cuanto el suelo se seque. Y aquí tenéis un poco de queso y huevos para los niños.
La mujer lloró de gratitud. El hombre intentó rechazar el regalo, pero Martín le puso una mano en el hombro. No es caridad, es lo que cualquiera haría por un vecino. Cuando llegue la cosecha, si podéis, devolvedme un puñado de semillas, así seguiremos ayudándonos. La familia se marchó con el saco al hombro y los niños sonriendo por primera vez en semanas. Aquella misma noche, Martín y Clara usaron el molino para reponer lo que habían dado. Y más aún, pidieron mantas de lana para los niños y una muleta bien hecha para el padre. Pero la bondad, cuando es visible, atrae miradas. Y entre esas miradas estaba la de Rodrigo. Rodrigo no podía dormir tranquilo desde Navidad. Cada vez que salía a cabalgar por sus tierras o entraba en la taberna del pueblo, oía el mismo rumor. Martín y Clara ya no eran pobres. La choza reparada, los animales en el corral, el huerto que crecía con fuerza inusual, la ropa limpia, la generosidad repentina. Todo apuntaba a algo imposible. Una mañana de abril, cuando los campos empezaban a verdear, Rodrigo decidió actuar. Montó su mejor caballo, se puso su capa más fina y cabalgó hasta la choza de su hermano. No llamó a la puerta, simplemente entró sin avisar, como quien entra en su propia casa. Martín estaba afilando una azada en el porche. Al ver a su hermano, se levantó despacio y lo saludó con calma. «Buenos días, Rodrigo. ¿Qué te trae por aquí?» Rodrigo desmontó y miró alrededor con ojos entrecerrados. El corral limpio, las gallinas picoteando, el humo que salía de la chimenea con olor a pan recién hecho. «No me vengas con saludos falsos», dijo con voz seca. «Todo el pueblo habla de ti. De repente tienes dinero, animales, comida de sobra. ¿De dónde lo sacas, Martín? ¿Robaste? ¿Encontraste oro en el bosque? ¿O vendiste el alma a algún demonio?» Martín negó con la cabeza sin alterarse. «No he robado ni vendido nada prohibido. Alguien me ayudó y yo uso esa ayuda con gratitud». Rodrigo soltó una risa corta y cruel. «¿Alguien? ¿Quién? ¿Un duende, como cuentan los locos del pueblo? No me tomes por tonto». Clara salió en ese momento con un delantal limpio y una bandeja de pan caliente. Al ver a Rodrigo se detuvo un instante, pero luego sonrió con cortesía. «¿Quieres entrar, cuñado? Hay café recién hecho y pan del día». Rodrigo la ignoró y clavó la mirada en Martín. «Muéstrame cómo lo haces. Quiero ver con mis propios ojos de dónde sale tanta fortuna». Martín dudó. Sabía que mostrar el molino era arriesgado, pero también sabía que Rodrigo no se marcharía sin respuestas. Y en el fondo aún conservaba una chispa de esperanza de que su hermano pudiera cambiar. «Está bien», dijo al fin. «Entra». Dentro de la choza, el molino estaba sobre una mesa pequeña, cubierto con un paño blanco. Martín lo destapó con cuidado. La piedra gris brilló suavemente bajo la luz que entraba por la ventana. Rodrigo se acercó. Tocó la superficie con desconfianza. «¿Esto? ¿Una piedra vieja? ¿Me tomas el pelo?» Martín puso la mano sobre el molino y habló con voz clara. «Muele mi molino de piedra, dame panes recién horneados y queso tierno». La piedra comenzó a girar sola. Un zumbido suave llenó la habitación. De la tolva cayeron primero hogazas doradas, calientes y crujientes, luego ruedas de queso cremoso que olían a hierbas frescas.
Todo se amontonó sobre la mesa en cuestión de segundos. Rodrigo retrocedió un paso, pálido. Luego se acercó de nuevo. Tomó un pan y lo mordió. Sus ojos se abrieron de par en par. «Es imposible», murmuró. «¿Cómo funciona?» Martín explicó con sencillez las palabras mágicas, cómo pedir y cómo detenerlo. No ocultó nada, porque en su corazón aún creía que la verdad podía ablandar a su hermano. Rodrigo escuchó en silencio, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. No gratitud, sino codicia pura. «Véndemelo», dijo al fin con voz ronca. «Te doy lo que pidas, tierras, oro, vacas, lo que sea». Martín negó con la cabeza. «No está en venta, Rodrigo. Es un regalo que se dio a cambio de bondad, no de dinero. Pero si quieres, te lo presto un día. Úsalo con cuidado y devuélvelo mañana». Rodrigo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Un día. Me basta. Gracias, hermano». Tomó el molino con manos temblorosas de excitación, lo envolvió en su propia capa y salió sin despedirse. Montó el caballo y se alejó al galope hacia su casa grande. Martín y Clara se quedaron en la puerta, mirándolo partir. «¿Hiciste bien?», preguntó Clara en voz baja. «No lo sé», respondió Martín, «pero es mi hermano. Tal vez aprenda algo». En el fondo de su alma, sin embargo, una sombra pequeña empezaba a crecer, porque había visto en los ojos de Rodrigo algo que nunca había visto antes. Hambre. No hambre de comida, sino hambre de poseer lo que no le pertenecía. Y esa hambre, cuando es ciega, puede arrastrar a cualquiera al fondo del mar. Rodrigo cabalgó de regreso a su casa grande con el molino envuelto en la capa, apretado contra el pecho como si temiera que alguien se lo arrebatara por el camino. El corazón le latía con fuerza, no de alegría, sino de una excitación febril. En su mente ya veía las posibilidades: campos infinitos de trigo sin sembrar, bodegas llenas de vino sin pisar uva, oro amontonado en arcas que nunca se vaciarían. Todo lo que siempre había conseguido con esfuerzo, sudor y astucia, ahora podría obtenerlo con solo 2 palabras. Al llegar a la casa, desmontó de un salto y entró directamente al gran salón. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas para que nadie desde fuera pudiera ver y colocó el molino sobre la mesa de roble macizo. Lo destapó con manos temblorosas. La piedra gris parecía mirarlo con indiferencia, como si supiera que no estaba en manos de quien la merecía. Rodrigo se aclaró la garganta y habló, imitando la voz calmada de su hermano. «Muele mi molino de piedra, dame. Oro, mucho oro». La piedra comenzó a girar. Un zumbido grave resonó en la habitación. De la tolva empezaron a caer monedas de oro. Primero unas pocas, luego un chorro constante, grueso como granos de trigo. Las monedas tintineaban al chocar contra la madera, rebotaban y rodaban por el suelo. En cuestión de minutos, la mesa quedó cubierta. Luego el suelo alrededor. Luego se formó un montículo que crecía sin parar. Rodrigo rió con una risa ronca, casi salvaje. Se arrodilló y hundió las manos en el oro, dejando que las monedas se deslizaran entre sus dedos. Pero pronto el montón llegó a sus rodillas, luego a su cintura. El zumbido no cesaba. Las monedas seguían cayendo, empujándolo hacia atrás. «¡Basta! ¡Basta!»,
gritó, pero recordó que Martín le había dicho la palabra exacta: suficiente. El molino se detuvo al instante. El silencio volvió, roto solo por el tintineo de alguna moneda que aún rodaba por el suelo. Rodrigo se levantó, jadeante, cubierto de polvo de oro. Miró la montaña brillante a sus pies y sonrió con satisfacción. Pero no era suficiente. Nunca lo era. Se acercó de nuevo al molino y habló con voz más segura. «Muele, mi molino de piedra, dame sal. Sal fina, blanca, la mejor que exista. Mucha sal. Quería venderla a los pescadores, a los mercaderes que pasaban por el puerto cercano. La sal era oro blanco en aquellas tierras. Con ella podría comprar barcos, tierras lejanas, incluso títulos». El molino obedeció. De la tolva comenzó a caer sal cristalina, pura, tan blanca que parecía nieve recién caída. El montón creció rápido. Primero llenó un cubo que Rodrigo había preparado, luego un barril, luego varios sacos que sacó del almacén. Cuando la habitación empezó a oler a mar y la sal le llegaba a los tobillos, Rodrigo dijo: «Suficiente». El molino cayó. Rodrigo miró los sacos rebosantes y calculó mentalmente. Con aquello podría duplicar su fortuna en un mes. Pero ¿por qué conformarse con un mes? Podía tenerlo todo en días. Decidió que no devolvería el molino al día siguiente. «Martín es un tonto», pensó. «No sabe lo que tiene. Yo sí, y lo usaré mejor». Pero para vender tanta sal necesitaba ir al mar, donde los barcos de pesca descargaban su captura y los mercaderes compraban provisiones para los viajes largos. El puerto estaba a varias horas a caballo, pero Rodrigo no quería esperar. Tenía un bote pequeño amarrado en el río que cruzaba sus tierras. Desde allí podía remar hasta la costa en menos tiempo. Esa misma tarde, cuando el sol ya bajaba, cargó el molino en el bote junto con los sacos de sal que había molido antes. Remó solo, sin llevar criados ni testigos. El río corría tranquilo y pronto desembocó en la bahía abierta al mar. El agua estaba en calma, el cielo despejado. Rodrigo se alejó de la costa hasta que la tierra fue solo una línea fina en el horizonte. Nadie lo oiría, nadie lo vería. Allí, en medio del mar, colocó el molino en el fondo del bote y habló con voz firme. «Muele, mi molino de piedra, dame sal, tanta como puedas, más sal». El zumbido volvió, más fuerte que nunca. La sal comenzó a caer en cascada, fina, blanca, perfecta. Llenó el espacio entre los bancos, cubrió los remos, subió por las bordas. Rodrigo reía al principio, imaginando su riqueza futura. Pero la sal no paraba. El bote se hundía poco a poco bajo el peso. «Suficiente», dijo al fin. Nada. El molino siguió girando. «Suficiente. Para ya. Alto», gritó cada vez más desesperado. La palabra mágica no funcionó en su boca. Tal vez porque su corazón estaba lleno de avaricia. Tal vez porque el molino solo obedecía a quien lo había recibido con bondad. Fuera cual fuera la razón, siguió moliendo. La sal se amontonaba. El agua empezó a entrar por las bordas bajas. Rodrigo intentó arrojar el molino por la borda, pero era demasiado pesado. El oro y la sal lo habían anclado al fondo del bote. El agua subió hasta sus rodillas, luego hasta la cintura. Gritó pidiendo ayuda, pero el mar estaba desierto.
Nadie respondió. El bote se inclinó, se llenó por completo y comenzó a hundirse lentamente. Rodrigo se aferró al borde, mirando cómo el molino seguía girando bajo el agua, derramando sal blanca que se disolvía en el océano. El frío lo envolvió. Pensó en Martín, en la pezuña que le había arrojado con desprecio, en las palabras que nunca había aprendido a decir con humildad. El mar se cerró sobre él. El bote desapareció bajo las olas, y con él el hombre rico que había querido tenerlo todo. En el fondo, entre las algas y las rocas, el molino de piedra siguió girando. No se detuvo. No necesitaba aire ni luz. Siguió moliendo sal fina y blanca, sin descanso, día tras día, año tras año. Y así, poco a poco, el mar se fue volviendo más salado. Martín y Clara pasaron la noche siguiente con una inquietud que no lograban nombrar. El molino no estaba en su rincón habitual. La mesa donde siempre lo dejaban parecía demasiado vacía, como si la choza hubiera perdido una parte de su alma. Se acostaron temprano, pero el sueño no llegaba fácil. Cada crujido de la madera, cada rumor del viento contra las tejas nuevas, los hacía incorporarse pensando que era Rodrigo regresando antes de tiempo. Al amanecer, Clara fue la primera en levantarse. Preparó café con las últimas reservas que el molino había molido días atrás y miró por la ventana hacia el camino. El sol subía lento sobre las colinas, tiñendo de oro los campos húmedos de rocío. No había señal de su cuñado. Martín salió al porche con la taza en la mano y se quedó allí un largo rato, observando el horizonte. «No ha vuelto», dijo Clara, acercándose por detrás y apoyando la barbilla en su hombro. «No», respondió él en voz baja, «y ya debería haberlo hecho». Decidieron esperar hasta el mediodía. Si Rodrigo no aparecía, irían a su casa grande a preguntar. No querían acusarlo de nada, solo recuperar lo que era suyo por derecho de regalo y confianza. Mientras tanto, Martín se ocupó del huerto y Clara ordeñó la cabra, pero ambos trabajaban con la mente en otra parte. Hacia la hora del almuerzo, un muchacho del pueblo, hijo de uno de los leñadores, llegó corriendo a la puerta. Venía jadeante, con las mejillas coloradas por la carrera. «Señor Martín», dijo entrecortado, «mi padre me manda. Dice que hay noticias del río». Un pescador encontró un bote volcado cerca de la boca del estuario. Era el bote de su hermano Rodrigo. Estaba vacío. Nadie lo ha visto desde ayer por la tarde. Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Clara se llevó una mano al pecho. «¿Y el molino?», preguntó Martín, aunque ya imaginaba la respuesta. El muchacho negó con la cabeza. No había nada más en el bote, solo remos rotos y un poco de sal pegada a la madera. Mucha sal, dicen, como si hubiera llevado sacos enteros. Martín cerró los ojos un instante. La palabra sal resonó en su mente como un eco lejano. Recordó las advertencias de Tinguí. El molino obedecía al corazón, y el corazón de Rodrigo nunca había conocido la palabra suficiente. «Gracias por avisar», dijo al muchacho. «Dile a tu padre que iremos al pueblo a enterarnos mejor». Cuando el niño se marchó, Clara abrazó a Martín con fuerza. «¿Crees que...?» No pudo terminar la frase. Martín asintió despacio. Creo que quiso tener más de lo que podía controlar.
y el mar se lo llevó. No lloraron. No había lágrimas suficientes para un hermano que había elegido el camino de la avaricia una y otra vez. Solo un silencio pesado, lleno de tristeza y de una resignación antigua. Aquella tarde bajaron al pueblo. En la taberna y en la plaza todos hablaban de lo mismo: el bote encontrado, las manchas de sal en la quilla, la desaparición de Rodrigo. Algunos decían que había sido un accidente. Otros murmuraban que la codicia lo había arrastrado al fondo. Nadie mencionó el molino, porque nadie más que Martín y Clara conocían su existencia. Regresaron a casa cuando el sol ya se ponía. La choza seguía allí, cálida y acogedora, pero sin el molino parecía incompleta. Se sentaron junto al fuego y hablaron poco. Al fin, Martín tomó la mano de Clara. «Perdimos el molino», dijo, «pero no perdimos lo que realmente importa. Tenemos el huerto, los animales, la casa. Tenemos el uno al otro. Y sabemos que la verdadera riqueza no se muele con piedras mágicas». Clara sonrió con tristeza, pero también con paz. «Y sabemos que hay que usarla con buen corazón. Rodrigo, él nunca lo entendió». Aquella noche durmieron abrazados, con el viento silbando fuera como un lamento lejano. Pasaron las semanas y luego los meses. La primavera dio paso al verano. Los campos de Martín y Clara se llenaron de trigo dorado, de tomates maduros, de calabazas redondas. Los vecinos empezaron a acercarse más a menudo, no por curiosidad, sino por verdadera amistad. Martín y Clara seguían ayudando cuando podían. Un saco de grano para quien lo necesitaba, huevos para los niños enfermos, leña cortada para los ancianos. Nunca daban con ostentación, sino con la sencillez de quien sabe lo que es pasar hambre. El molino ya no estaba, pero su recuerdo permanecía como una lección grabada en el alma. Martín a veces se detenía junto al río, mirando hacia el mar lejano, y pensaba en su hermano, no con rencor, sino con una pena callada. Se preguntaba si, en el último instante, Rodrigo habría comprendido algo, si habría recordado la pezuña que arrojó con desprecio, o la bondad que nunca quiso aceptar. Una tarde de finales de agosto, cuando el sol ardía sobre los campos ya cosechados, Martín decidió hacer algo que llevaba tiempo pensando. Caminó hasta el bosque, siguiendo el mismo sendero que había recorrido aquel día de Navidad. No buscaba a Tingüí. Sabía que el duende no aparecería si no era necesario. Solo quería llegar al claro donde los leñadores trabajaban, para agradecerles de nuevo el consejo que le había cambiado la vida. Encontró a los tres en el mismo lugar, cortando un pino grande. El de la barba gris lo reconoció al instante y apoyó el hacha en el suelo. «Martín», dijo con una sonrisa cansada, «hace tiempo que no te veíamos por aquí». Martín se acercó y les contó con voz serena lo que había sucedido. El préstamo del molino, la avaricia de Rodrigo, el bote hundido, la sal que seguía disolviéndose en el mar. Los leñadores escucharon en silencio. Cuando terminó, el más joven habló. «Nos lo imaginábamos. Cuando supimos que Rodrigo había desaparecido en el mar, pensamos en la sal. Hay quien dice que el agua está más salada desde entonces, aunque nadie lo cree del todo». El de la barba gris asintió despacio. «Tingüí no da sus regalos a cualquiera».
Y cuando alguien los usa mal, el precio es alto. Pero tú, Martín, lo usaste bien. Por eso sigues en pie. Martín sonrió con humildad. No tengo el molino ya, pero tengo lo que él me enseñó, que la verdadera abundancia viene del corazón, no de la piedra. Los leñadores le ofrecieron un trago de agua fresca de su cantimplora y charlaron un rato más. Antes de marcharse, el más callado de los tres le puso una mano en el hombro. Cuida lo que tienes, Martín, y sigue compartiendo. El bosque recuerda a los que caminan con bondad. Martín regresó a casa cuando las primeras estrellas empezaban a aparecer. Clara lo esperaba en el porche con una vela encendida. Se sentaron juntos, mirando el cielo claro. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó ella. No encontré a Tingüí, respondió Martín, pero encontré paz, y eso es más valioso que cualquier molino. Desde entonces la vida siguió su curso tranquilo. La choza se llenó de risas cuando nació su primer hijo, un niño de ojos curiosos al que llamaron Andrés. Los años pasaron, los campos dieron buenas cosechas, y el pueblo recordó a Martín y Clara como la pareja que nunca olvidó de dónde venía. Y en el fondo del mar, muy lejos de la costa, entre corales y bancos de peces, una piedra gris seguía girando lentamente, moliendo sal fina y blanca, sin descanso, sin fin. Los marineros que pasaban por allí a veces decían sentir un leve zumbido bajo el agua, como un latido antiguo. Pero nadie sabía la historia completa. Solo Martín y Clara la conocían, y la guardaban en silencio, como una lección que no necesitaba repetirse. Los años pasaron como el agua del río que cruzaba el pueblo, tranquilos, constantes, a veces lentos, a veces rápidos tras las lluvias de primavera. Martín y Clara vieron crecer a su hijo Andrés entre los campos y los animales. El niño era curioso, de risa fácil y manos hábiles. Desde pequeño ayudaba a su padre a sembrar, a su madre a cuidar el huerto, y aprendía con los ojos muy abiertos las historias que le contaban por las noches junto al fuego. Una de esas historias era la del molino de piedra. Martín nunca la ocultó. Cuando Andrés tenía ya 7 u 8 años y empezaba a hacer preguntas sobre por qué otros niños tenían padres con casas más grandes o caballos más rápidos, Martín se sentó con él en el porche una tarde de otoño y le habló con voz serena. Hubo un tiempo en que tuvimos algo mágico, hijo. Un molino que molía lo que le pedías, siempre que lo pidieras con buen corazón. Pero la magia no está en la piedra, está en quien la usa. Tu tío Rodrigo lo tuvo en sus manos y quiso más de lo que necesitaba. El mar se lo llevó, junto con el molino. Desde entonces, el mar es más salado, o eso dicen los viejos marineros. Andrés escuchaba sin interrumpir, con la barbilla apoyada en las rodillas. Al final preguntó, ¿y si alguien encuentra el molino algún día, volvería a funcionar? Martín sonrió con melancolía. Tal vez, pero solo para quien lo merezca. Y aún así, no duraría mucho si el corazón cambia. Lo importante no es tenerlo, sino recordar lo que nos enseñó, que la verdadera abundancia se comparte, no se guarda. Andrés asintió despacio, aunque aún era pequeño para entenderlo todo. Pero aquellas palabras se le quedaron dentro, como semillas que esperarían su momento para brotar. Mientras tanto, el pueblo cambió poco a poco.
Algunos vecinos prosperaron gracias a las buenas cosechas. Otros emigraron a la ciudad en busca de trabajo. Martín y Clara siguieron siendo los mismos, sencillos, generosos, siempre dispuestos a tender una mano. Cuando llegó una sequía dura que arrasó los campos de muchos, fueron ellos quienes compartieron grano de sus reservas, semillas del huerto y agua del pozo que habían profundizado con ayuda del molino en otros tiempos. Nadie les pidió explicaciones, simplemente agradecían y devolvían cuando podían. Rodrigo quedó en la memoria colectiva como una advertencia silenciosa. Los niños del pueblo contaban versiones exageradas de la historia, que el hermano rico se había convertido en pez, que el molino era una maldición, que si uno se acercaba demasiado al mar oía el zumbido bajo las olas. Los mayores no corregían aquellas fantasías. Sabían que las leyendas sirven para recordar lecciones que a veces se olvidan con el tiempo. Una noche de invierno, cuando Andrés ya tenía 15 años y era casi tan alto como su padre, llegó una tormenta feroz. El viento aullaba, la lluvia golpeaba las tejas como piedras. Martín y Clara cerraron bien las ventanas y avivaron el fuego. Andrés entró empapado, trayendo leña del cobertizo. «Padre», dijo mientras se quitaba la capa, «en la taberna dicen que un barco mercante se perdió cerca de la costa hace 2 días. Sobrevivieron 3 marineros. Cuentan que, antes de hundirse, oyeron un ruido extraño bajo el agua, como si algo girara sin parar». Martín miró a Clara. Ambos pensaron lo mismo, pero no lo dijeron en voz alta. «Será el viento entre las rocas», respondió Martín con calma. «El mar tiene muchos sonidos». Pero aquella noche, mientras la familia dormía, Martín se levantó y salió al porche. La tormenta había amainado. Solo quedaba una llovizna fina y el rumor lejano del río crecido. Miró hacia el horizonte oscuro donde se adivinaba el mar y murmuró para sí: «Descansa en paz, hermano, y que el molino siga girando, pero que nadie más lo encuentre por codicia». Regresó dentro, cerró la puerta y se acostó junto a Clara. El fuego crepitaba abajo y el sueño llegó por fin. Llegó el día en que Andrés se hizo hombre del todo. Se casó con una muchacha del pueblo vecino, de sonrisa dulce y manos trabajadoras, y juntos construyeron una casa no lejos de la de sus padres. Martín y Clara, ya con el cabello plateado y los pasos más lentos, los ayudaron a levantar las paredes y sembrar el primer huerto. La familia creció. Nietos que corrían por el corral, risas que llenaban el aire, historias que se repetían generación tras generación. Martín vivió lo suficiente para ver a sus nietos aprender a leer y escribir, para enseñarles a cuidar la tierra con respeto y a compartir lo que tenían. Una tarde de verano, cuando ya estaba muy débil, llamó a Andrés a su lado. Estaban sentados bajo el viejo roble que crecía junto a la choza. «Hijo», dijo con voz baja pero clara, «cuando yo no esté, recuerda esto. La riqueza que dura no viene de piedras mágicas ni de oro que se acumula. Viene de las manos que trabajan juntas, de los corazones que no cierran la puerta al vecino, de saber decir suficiente antes de que sea tarde». Andrés tomó la mano arrugada de su padre. «Lo recordaré, padre, y lo enseñaré a mis hijos». Martín sonrió, cerró los ojos
y se durmió para siempre aquella misma noche, con Clara a su lado, sosteniéndole la mano hasta el final. Clara lo siguió unos años después, en primavera, cuando los campos estaban en flor. La enterraron junto a Martín, bajo la sombra del roble, y el pueblo entero acudió al entierro. No hubo grandes lujos, solo flores del huerto, pan recién horneado y palabras sinceras de gratitud. Andrés y su familia siguieron viviendo en aquellas tierras. La choza original se conservó como recuerdo, aunque ya nadie necesitaba refugiarse en ella. Los nietos jugaban allí a veces, imaginando que encontraban tesoros escondidos, pero nunca buscaron el molino. Sabían, por las historias, que algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Y en el fondo del mar, muy lejos de la costa, entre corrientes suaves y bancos de peces plateados, una piedra gris seguía girando. Lenta, constante, incansable. Moliendo sal fina y blanca que se mezclaba con el agua, gota a gota, siglo tras siglo. Los marineros modernos, con sus barcos de acero y sus máquinas ruidosas, a veces sienten un leve temblor bajo el casco cuando pasan por aquellas aguas. Lo atribuyen al fondo irregular o a las corrientes. Pero los viejos pescadores, los que aún recuerdan las leyendas del pueblo, bajan la voz y dicen: «Es el molino, sigue trabajando», y sonríen con una mezcla de respeto y advertencia, porque el mar es salado desde entonces, y lo seguirá siendo mientras haya corazones que olviden la palabra suficiente. Y así termina esta historia antigua, que no pretende ser verdad histórica, sino lección eterna. La avaricia hunde barcos y ahoga almas, pero la bondad, aunque sencilla, puede hacer florecer hasta la tierra más pobre. Que cada quien la escuche y la guarde en su corazón. Y así termina este viejo cuento, amigos. La avaricia hunde, pero la bondad hace florecer lo poco que tenemos. Mil gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó este relato del mar salado, suscríbanse ya a Relatos del Otro Mundo para no perderse más historias que despiertan el alma. Activen la campanita y déjenme un comentario rápido. ¿Qué les dejó este cuento? Un abrazo enorme desde el borde del bosque. Nos vemos en la próxima.